Biden ha dicho que Israel está perdiendo apoyo en el mundo por sus bombardeos indiscriminados sobre Gaza. Son las palabras más críticas sobre su aliado Israel desde que empezó esta guerra y las ha pronunciado en un pequeño acto de campaña para recaudar fondos en un hotel aquí en Washington ante un centenar de donantes. Un acto íntimo pero no del todo privado porque delante había también varios periodistas y allí Biden ha dicho que el gobierno de Israel es el más conservador de la historia y que Netanyahu tiene que hacer cambios, que Israel no puede decir que no a un Estado palestino. Cuentan hoy en El Salto que más de una decena de colectivos y organizaciones israelíes pidieron ayer miércoles 13 de diciembre en una carta dirigida a Joseph Biden que utilice su posición para cambiar la política de Israel y evitar el deterioro de la ya catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza. Se trata de un intento más de que actúe el único poder que en estos momentos tiene alguna capacidad de detener la masacre contra la población gazatí. Sin embargo, parece evidente que Estados Unidos no está ni mucho menos por la labor de frenar el genocidio de Israel contra los palestinos. Ayer eran ya casi 19.000 los palestinos asesinados y más de 50.000 heridos por Israel en su operación de limpieza étnica, según informaban las autoridades de la franja. Pero el gobierno de Israel no va a parar, ni va a atender a la petición de alto el fuego aprobada el martes por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por el contrario, las autoridades israelíes han asegurado que mantendrán su campaña con o sin apoyo internacional. Mientras tanto, la guerra de Ucrania vive momentos decisivos. Tras fundirse en un abrazo con Milei en Buenos Aires, Zelensky viajó a Estados Unidos, donde cada vez encuentra menos entusiasmo para conseguir apoyos. Un entusiasmo que también parece flojear en Europa. Según la CNN, los aliados occidentales de Ucrania también en Europa están perdiendo interés en lo que alguna vez fue su principal prioridad. Y si incluso los europeos están perdiendo interés en una guerra terrestre en su propio continente, ¿qué se supone que debe pensar el resto del mundo? Hoy en La Base hablamos de todo esto. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, nos vamos acercando a 2024, será el año de Milei en Argentina, será un año más de Meloni en Italia, puede ser el año en el que vuelva a ganar las elecciones Donald Trump en Estados Unidos y hoy toca actualizar la información disponible sobre lo que está pasando con el genocidio contra los palestinos en Gaza y lo que está pasando en territorio europeo en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles del desencuentro que han escenificado en estas últimas horas Netanyahu y Joe Biden, porque bueno, parece que no va mucho más allá de la mera retórica. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? Bueno, vamos a ver qué se está diciendo, en particular en la prensa española, sobre este giro aparente de Biden con respecto a Netanyahu, y vamos a escuchar también a un sector político y mediático, digamos, de la sociedad israelí, ahora que se habla de la posibilidad de que cayera el gobierno de Netanyahu y hubiera otro sector político que pudiera llegar al poder en ese país, bueno, para ver qué posibilidades habría, aunque, bueno, no sé si hay muchos motivos para ser optimistas, pero vamos a escuchar cosas interesantes. Y hoy tu Boeing 747 de Malasia Airlines, ¿dónde nos lleva? Malasia, madre mía. Esos aviones que desaparecen. Hace tiempo que no hablamos de la guerra en Ucrania, así que veremos qué pasa en el frente y analizaremos el periplo de Zelensky por conseguir más financiación. Hoy contaremos además con Eduardo García de Descifrando la Guerra, una de las firmas de análisis internacional de Diario Red. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Netanyahu debería renovar su gabinete para encontrar una solución al conflicto a largo plazo. Esto es lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el gobierno de Netanyahu, al que ha definido como el más conservador de la historia de Israel. La presencia de la ultraderecha en el gobierno israelí hace muy complicada, según el presidente Biden, que se alcance una salida política al conflicto debido a su oposición frontal a la solución de los dos estados y a reconocer al Estado palestino.
Además, Biden ha advertido que Israel está empezando a perder apoyos internacionales por sus bombardeos indiscriminados. La seguridad de Israel no puede depender de Estados Unidos, pero ahora mismo tiene más que a Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea y a la mayoría del mundo, pero está empezando a perder ese apoyo por el bombardeo indiscriminado que tiene lugar. Esto es lo que ha dicho Biden. Bueno, esto que dice Biden no procede de una conversación privada a puerta cerrada ni de una filtración, sino que lo ha dicho públicamente en un acto de recaudación de fondos en Washington este martes. Así es. La posición de Biden contrasta además enormemente con la mantenida por la administración estadounidense hasta ahora, que siempre ha defendido el derecho de Israel a defenderse. Si el martes Biden advertía que la seguridad de Israel no puede depender de Estados Unidos, hace solo unos meses su secretario de Estado, Antony Blinken, aseguraba a Netanyahu lo siguiente: puede que seas lo suficientemente fuerte por tu cuenta para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo solo. Siempre estaremos a tu lado. Las palabras de Biden son sin duda las más duras que han salido de la administración estadounidense sobre la ofensiva israelí en Gaza hasta el momento. Bueno, ¿y cómo se explica este cambio de posición de los Estados Unidos, Sara? Bueno, pues basta recordar una fecha, el 5 de noviembre de 2024, momento en el que se celebrarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Para entender estas declaraciones de Biden, que recordemos se produjeron en el marco de un acto de recaudación de fondos entre simpatizantes del Partido Demócrata, hay que recordar que la maquinaria electoral ya está en marcha en Estados Unidos. Joe Biden se juega su reelección en un momento en el que las últimas encuestas apuntan que buena parte de su base social no está de acuerdo con el genocidio israelí en Gaza y el apoyo del gobierno Biden a Netanyahu. Según un estudio de opinión realizado por Data for Progress, el 66% de los encuestados estaría de acuerdo con la siguiente afirmación: Estados Unidos debería trabajar para alcanzar un alto al fuego en Gaza, sirviéndose de sus buenas relaciones diplomáticas con Israel para evitar la violencia y las muertes de más civiles. Ese 60% incluye a un 56% de votantes republicanos y, lo que es más importante, a un 80% de votantes demócratas. Es decir, que Biden se enfrenta a una campaña electoral marcada por su apoyo militar y diplomático a Israel en un momento en el que el 80% de su base electoral le está pidiendo que trabaje en una dirección completamente opuesta, el alto al fuego. Pues algún gesto, alguna declaración tenía que hacer, ¿no?, frente a eso. Y esta presión social también se está notando en las calles. Desde que comenzara la ofensiva israelí en Gaza, cientos de miles de personas se han manifestado en las principales ciudades de Estados Unidos para pedir el alto al fuego y el fin de la ayuda militar a Israel. En Washington, las protestas se dirigieron a la Casa Blanca con un mensaje muy claro para Joe Biden: si no hay alto al fuego, no tendrás nuestros votos. De hecho, la aprobación del presidente por parte de los votantes demócratas ha pasado del 86% al 75%, un retroceso récord que solo se explica por el papel que está jugando Estados Unidos en Palestina. Biden se enfrenta además a la oposición del ala más progresista de su partido. Poco después de comenzar la invasión israelí de Gaza, 55 congresistas demócratas enviaron una carta a Joe Biden y a Antony Blinken en la que manifestaban su preocupación por la situación humanitaria en Gaza y reclamaban restaurar los suministros de comida, agua y energía que Israel había cortado, y también pedían respeto a la legislación internacional por parte de Israel. Apenas un par de días después, otra decena de congresistas demócratas presentaba una resolución con un llamamiento a una desescalada y un alto al fuego inmediato en Israel y la Palestina ocupada. La verdad es que esto me recuerda a una célebre conversación entre el que fuera secretario de Estado durante la administración Nixon y la dama de hierro israelí, la ex primera ministra Golda Meir. Me siento primero americano, luego secretario de Estado y tercero judío, dijo el finado Henry Kissinger, a lo que la ex primera ministra de Israel, muy locuaz, respondió: no se preocupe, señor secretario de Estado, en Israel leemos de derecha a izquierda. Ahora pasa algo muy similar. Con las elecciones presidenciales a las puertas, Biden es antes candidato presidencial que amigo de Israel, al menos discursivamente. Así es, las palabras de Biden parecen más un gesto hacia adentro, hacia los votantes del Partido Demócrata, en el marco de la precampaña electoral, que un anuncio de un cambio de posiciones en las relaciones de la administración estadounidense con Israel. De hecho, Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votaba la semana pasada en contra de una resolución de alto al fuego en Gaza. La votación se produjo después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invocara el artículo 99 de la Carta Fundacional para pedir un alto al fuego en Gaza y evitar una catástrofe humanitaria aún mayor. Además del cese de los bombardeos de Israel sobre la franja, se exigía también
el cumplimiento del derecho internacional y la protección de la población civil, la liberación de todos los rehenes y el acceso a ayuda humanitaria. La resolución fue finalmente rechazada con el voto de Estados Unidos, la abstención de Reino Unido y el voto a favor de 13 países miembros. En política, una cosa son las palabras y otra bien distinta son los datos. Exactamente. Además, Estados Unidos no tiene previsto cancelar ni sus relaciones diplomáticas ni su ayuda militar a Israel. Recordemos que Israel es el principal receptor de ayuda exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de dinero destinado a esta ayuda asciende ya a los 160.000 millones de dólares y el 80% de esta ayuda corresponde, de hecho, a ayuda militar. En las últimas décadas, la partida presupuestaria dedicada a Israel ha aumentado de forma progresiva y actualmente Washington tiene comprometida una ayuda de 3.800 millones de dólares entre 2019 y 2028. Sin embargo, la administración Biden ha considerado que esta suma de dinero no es suficiente y ha solicitado al Congreso, que es el órgano encargado de aprobar estas dotaciones presupuestarias, la aprobación de un paquete adicional extra para salvaguardar las necesidades de seguridad nacional. Los dos principales países destinatarios de estos fondos urgentes eran Ucrania, con 61.400 millones en asistencia militar, e Israel, con 14.300 millones. Vamos a escuchar a Biden argumentando por qué conflictos tan lejanos como el de Palestina o el de Ucrania suponen una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Hamas' stated purpose for existing is the destruction of the state of Israel and the murder of Jewish people. Hamas does not represent the Palestinian people. Hamas uses Palestinian civilians as human shields, and innocent Palestinian families are suffering greatly because of them. I know these conflicts can seem far away, and it's natural to ask, why does this matter to America? So let me share with you why making sure Israel and Ukraine succeed is vital for America's national security. You know, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. Estamos ante un punto de inflexión en la historia, dice Biden. Es una inversión inteligente que va a pagar dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones, dice. La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, causan más caos, muerte y destrucción. Eso dice Biden. ¿Y qué pasa con Irak o con Afganistán? No sé, Rick. Si algo nos ha enseñado la historia es que el proyecto imperialista de los Estados Unidos es el que tiende a causar caos, muerte y destrucción. Pero bueno, volvamos a las últimas palabras de Biden. ¿Cómo ha reaccionado Israel ante este giro discursivo de los Estados Unidos, Sara? Bueno, pues poco antes de que hablase Biden, Netanyahu ya había hecho público un comunicado en el que señalaba las diferencias con Estados Unidos respecto a la hoja de ruta a seguir el día después de que finalice la ofensiva sobre Gaza. Es decir, sobre cómo se resolvería el vacío de poder tras un hipotético derrocamiento de Hamas. Netanyahu ha advertido que no repetirá los errores de Oslo, que posibilitaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina, y que Gaza no será ni Hamastán ni Fatastán. Además, ni la votación de la ONU ni las palabras de Biden han cambiado la postura del gobierno de Netanyahu. Israel continuará la guerra contra Hamas con o sin apoyo internacional. Esto es lo que ha dicho este mismo miércoles el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen. Tanto los mensajes de Netanyahu como los de Biden se entienden en clave interna y buscan la cohesión de sus bases sociales y nos dicen poco o nada sobre las posiciones de ambos países en lo que respecta a su política exterior. El consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, viajará a Israel en las próximas horas para reunirse con Netanyahu y allí podremos ver en qué se concretan estas peleitas dialécticas y si la sangre llega finalmente al río. De momento, la única sangre que estamos viendo es la de los palestinos. Gracias, Sara. A ti. Antes contaba cuántos muertos hay, ahora cuento cuántos vivos quedan. Simplemente esto. Cada día más. Justo ayer he perdido al tío de mi madre por un paro cardíaco con todo lo que está pasando, que no podía aguantar más. Manu Levin señala a unos cuantos periodistas. Se te da bien. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin.
Bueno, Biden toca la corneta y los independientes y soberanos poderes mediáticos occidentales y europeos van corriendo detrás. Es muy llamativo esto y muy revelador de hasta qué punto el poder estadounidense tiene la capacidad de irradiar sus relatos y de hacerlos penetrar en los medios de comunicación de su área de influencia. En el tema que nos ocupa, esto se ve claramente en el hecho de que los mismos medios que llevan 2 meses apoyando sin matices a Netanyahu en su masacre del pueblo palestino, ahora giran hacia la posición marcada por Biden. Eso sí, no se cuestiona el apartheid, ni la ocupación, ni la agresión militar, ni se plantea una solución política justa y viable que pudiera servir para alcanzar la paz, pero sí se cambia el discurso con respecto a la figura de Netanyahu y al gobierno de Israel. Y sabemos que si esto está sucediendo es gracias a la presión social de la ciudadanía movilizada en todo el mundo y en particular la ciudadanía movilizada en los Estados Unidos, hasta el punto de hacer a Biden y al Partido Demócrata temer una derrota electoral interna motivada en buena medida por su apoyo a la masacre israelí en Gaza. Así es. Ya escuchamos en el anterior programa que dedicamos a este tema, si no me equivoco, varios cortes que hablaban de cómo la comunidad árabe estadounidense, que ha sido clave en las victorias demócratas, y también cientos de miles de judíos estadounidenses estaban movilizándose contra el genocidio y retirando su apoyo al actual gobierno de Biden, y todo eso sin duda pues habrá tenido mucho que ver en el giro retórico de la administración estadounidense, pero el caso. Atención al discurso que ha empezado a aflorar en las últimas horas en la prensa occidental sobre lo que representa el gobierno de Netanyahu en Israel. Escuchen y comparen algunas cosas que voy a citar ahora con las que llevamos escuchando todo este tiempo. El Español. Netanyahu advierte de que la guerra seguirá con o sin apoyo internacional en un día negro para su ejército. La Sexta. Israel ignora la presión internacional y asegura que continuará con la guerra en Gaza con o sin apoyo. Israel ignora la presión internacional. Bueno, no será precisamente por medios como La Sexta. Esa presión, ¿no? Precisamente de ellos no ha venido la presión, no. La verdad que no. Sigamos y vamos a detenernos ahora en 2 piezas también de la prensa española. Atención al lenguaje. La Vanguardia. La crisis de los rehenes eleva la presión sobre Netanyahu. Este es el titular. Y dice: Benjamin Netanyahu es un superviviente que tiene los días contados, ¿o no? Por las calles de Tel Aviv o Jerusalén es difícil encontrar a algún israelí que hable bien del primer ministro que no fue capaz de prevenir el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre en una nación que ha hecho de la seguridad una marca país. En casa, el líder del Likud tiene en contra a los supervivientes de la matanza de Hamás en los kibbutz, Moshav y otras localidades circundantes a Gaza, donde murieron al menos 1.200 personas y unas 240 fueron secuestradas, y a las familias de los 138 rehenes que siguen en cautividad, que se manifiestan cada día frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv, que consideran que Netanyahu no está haciendo todo lo posible para liberar a sus seres queridos. Netanyahu está acabado. Una frase que este enviado especial, dice La Vanguardia, ha escuchado en el último mes en boca de israelíes de toda condición y edad. Pero antes tiene que terminar la guerra. Pero Netanyahu sigue con su disco rayado día tras día. Nada nos detendrá, dijo ayer durante la visita a una unidad de inteligencia militar, respondiendo a las presiones internacionales. En fin, es un superviviente que tiene los días contados, está acabado, tiene a todos en contra. Pues este es el nuevo relato sobre Netanyahu que hay hoy en la prensa tras el giro de Biden. Y fijaos también en esto otro, porque en esta pieza de La Vanguardia también se dice algo que es muy interesante y que hay que leer entre líneas sobre los posibles escenarios que se abrirían tras un hipotético alto al fuego definitivo en Gaza. Dice La Vanguardia: la Casa Blanca quiere avanzar en la solución de los 2 estados. Israel no solo no quiere, sino que ya ha dado señales de querer mantener tropas en Gaza tras la guerra. Y tampoco quiere Israel a la Autoridad Nacional Palestina controlando la franja. Lo que cabría interpretar de este último párrafo es que hay efectivamente una discrepancia entre el gobierno de Israel y el de Estados Unidos en cuál debería ser el escenario posterior a la fase actual. Israel no quiere saber nada de reconocer a ningún Estado palestino, mientras que Estados Unidos sigue con la retórica de los 2 estados y tendría voluntad de imponer a la Autoridad Nacional Palestina como futuro gobierno de facto en Gaza. Pero lo cierto es que ninguno de los 2 planteamientos está en sintonía con las demandas de la población palestina en Gaza. Así es, y sobre esto último, que es fundamental, la pieza de La Vanguardia aporta un dato muy llamativo y un dato clave. Dice lo siguiente: en este contexto, no es extraño que una encuesta de un instituto palestino de opinión arrojara ayer
que jamás ha doblado su apoyo político tras el inicio de la guerra. Si hoy se celebraran elecciones en Palestina, el partido islamista obtendría el 44% de apoyo frente al 22% que tenía antes del 7 de octubre. Además, el 88% de los encuestados pide la dimisión del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Jamás ganaría las elecciones y el 88% de los encuestados pide la dimisión de Mahmoud Abbas. Pues efectivamente parece que eso de que la Autoridad Nacional Palestina gobierne Gaza, como estaría planteando Estados Unidos, no es precisamente lo que desea la población palestina. Ya veis que no. Y quedémonos con esto porque aparece también en la otra pieza que quiero que comentemos a continuación, que está publicada en El País. Antes, veamos en esa pieza del País también el giro evidente del discurso con respecto a la figura de Netanyahu. Atención, titular del País, hartos de Netanyahu. Se atisba el final de la guerra y de Netanyahu, dice El País. Los israelíes se apiñan alrededor del gobierno frente a Hamás, pero sus opiniones divergen cuando se trata de saber qué hay que hacer con Gaza. Por eso Netanyahu se aferra a la guerra. El alto el fuego definitivo es su derrota, no militar, sino política. La victoria militar ya la ha conseguido, pero es meramente táctica, no excluye la derrota estratégica o política, tal como le ha recordado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. En cuanto callen las armas, llegará la hora de partir. Deberá pasar cuentas por su negligencia como gobernante y su estrategia equivocada ante el conflicto con los palestinos. Caerá su gobierno, se abrirá una comisión de investigación, habrá elecciones. Ahora Joe Biden le muestra la vía de salida a Israel. Su gobierno extremista es un peso muerto. Hay que parar los bombardeos indiscriminados y echar del gabinete a quienes no quieren combatir a Hamás, sino seguir castigando a los palestinos. Sin cejar en su apoyo diplomático ni en el suministro de armas, Estados Unidos viene diciéndoselo a Netanyahu desde el primer día, en privado primero, luego en voz baja, ahora en voz alta y clara. Israel está aislándose internacionalmente, algo que perjudica también a Estados Unidos. Bueno, durísimo el país, ¿no? El lenguaje que emplea con Netanyahu. Hay que decir que esta pieza la firma Lluís Bassets, que es cierto que ha escrito en otras ocasiones columnas en medios y en blogs en los que ya se mostraba muy crítico con Netanyahu, pero también es evidente, y quien tenga alguna duda que repase los anteriores programas que dedicamos a Palestina, que esta posición y este lenguaje no eran en absoluto los que estaban definiendo el discurso mediático occidental con respecto a Israel y tampoco el de la progresía mediática. Bueno, pues un cambio que hay que celebrar en todo caso y que es positivo, pero que al mismo tiempo tiene algo que es triste, porque el hecho de que la prensa sea capaz de girar así su discurso revela que estas posiciones editoriales no vienen motivadas por convicciones, sino por los dictados hipócritas de los que tienen la sartén por el mango en la política internacional, que a su vez tampoco giran por convicciones, sino porque creen que pueden perder las elecciones. Y precisamente sobre esto, atención también a esta otra frase de esta pieza del País. Netanyahu y Putin se hallan hermanados y desprestigiados ante la comunidad internacional. El primero protegido en el Consejo de Seguridad por el veto de Estados Unidos y el segundo por el suyo propio. Netanyahu y Putin se hallan hermanados, dice El País. Bueno, lo cierto es que Rusia y China fueron los que propusieron recientemente en la ONU un alto al fuego en Gaza y, como comentábamos antes, fue Estados Unidos precisamente la que lo rechazó. Por lo tanto, más allá de las últimas declaraciones, los hechos que han ocurrido hasta el momento lo que demuestran es que en todo caso son Biden y Netanyahu los que han estado hermanados. Por eso también es más significativo que ahora se intente construir un marco mediático de equiparación entre la figura de Netanyahu y la de Putin, ¿no? Absolutamente. Y de nuevo, como adelantaba antes, en el párrafo final de esta pieza del País, hartos de Netanyahu, se ve que la posición alternativa que parece que va emergiendo pues está muy lejos de estar en sintonía con las reivindicaciones del pueblo palestino. Dice El País, la liberación de los rehenes es la cuestión candente. Cuanto más dure la guerra, más difícil será recuperarlos con vida. Jamás los mantiene porque busca en el canje la popularidad entre los palestinos y la victoria política. Por eso debiera corresponder a la autoridad palestina el mérito de su rescate. Así se le abrirían las puertas a la gestión de Gaza cuando callen las armas. Solo sucederá si a cambio recibe un plan de paz como el de Oslo y el reconocimiento del Estado palestino. Es exactamente lo que acaba de repudiar Netanyahu, que se aferra a la guerra, es decir, al poder, porque no tiene ideas ni ganas para la paz. Acuerdos de Oslo, retórica de los dos estados, reconocimiento de un Estado palestino que de facto no existe, como si todo consistiera simplemente en hacer una declaración solemne, voluntad de imponer artificialmente a la Autoridad Nacional Palestina como una suerte de gobierno títere en Gaza. Si ese es el planteamiento, no hay muchos motivos para ser optimistas. La verdad es que no. Bueno, ahora que se habla de
un hipotético cambio interno en Israel y de la posibilidad de que fuera otro sector político israelí el que pudiera tomar las riendas del país. Creo que es un buen día para acabar escuchando a una figura del campo mediático israelí que en cierto modo también representa pues, a otro sector político, digamos, más progresista, más de izquierda. Gideon Levy, periodista que escribe en el diario Haaretz, que hemos citado aquí a menudo. Por ejemplo, esto decía Levy hace una semana, precisamente, sobre el papel de Estados Unidos en todo esto, durante una entrevista con Amy Goodman en Democracy Now! Está en inglés, pero seguimos probando en la base los doblajes con inteligencia artificial. Dale, Xavi. Seamos realistas. Estados Unidos, al apoyar el sistema de apartheid, está muy interesado en continuar la ocupación y no tiene ningún interés en los derechos humanos de los palestinos. No hay otra forma de describir la posición estadounidense a lo largo de décadas. ¿Estados Unidos pretendería seriamente poner fin a la ocupación? La ocupación podría haber llegado a su fin hace años, si no hace décadas. Así que se trata de palabras huecas que Estados Unidos está pagando de vez en cuando, todo tipo de condenas huecas. Al fin y al cabo, Israel, este estado de apartheid, es el aliado más cercano de Estados Unidos. El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos va a Israel más que a cualquier otro país del mundo. Y esto significa que Estados Unidos está a favor de un estado de apartheid. Nada más que esto. Pues más allá de la coyuntura y de lo que se refiere al apoyo a una u otra figura política del poder sionista por parte de los Estados Unidos, Gideon Levy, al menos hasta hace una semana, se mostraba muy crítico con el apoyo estadounidense a la derecha de su país y muy pesimista con la posibilidad de que esa posición pudiera cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Efectivamente. Vamos a escuchar otro corte de este periodista, en este caso de hace algunos años, durante una intervención en la Universidad de Oxford en 2016. Esto opina Gideon Levy sobre el apartheid israelí. El doblaje creo que está bastante aceptable, salvo en una ocasión en la que traduce apartamento en vez de apartheid. Quedan avisados. Dale, Xavi. Soy israelí, nací en Israel, incluso me percibo como un patriota israelí. Me preocupo por Israel, pertenezco a Israel, estoy apegado a Israel. No hables de simetría porque no existe simetría. Incluso sugeriría que no hay conflicto. ¿Hubo un conflicto franco-argelino? Hubo una brutal ocupación francesa en Argelia, que llegó a su fin. Y no hay ningún conflicto palestino-israelí. Hay una ocupación israelí brutal, que debe llegar a su fin de una forma u otra. En nuestro patio trasero hay un régimen que hoy es, con diferencia, una de las tiranías más crueles y brutales del planeta. Y sé lo que digo porque lo cubro durante 40 años. Y este régimen no se puede definir, sino como un apartamento. Dos pueblos viven en un mismo terreno. Un pueblo tiene todos los derechos del mundo y ahora me refiero solo a los territorios ocupados. Un pueblo tiene todos los derechos del mundo, el otro pueblo no tiene derecho alguno. Parece apartheid, habla como apartheid, es apartheid. Y nadie puede contradecirlo. Vaya al Valle del Jordán, veo la prosperidad en los asentamientos y luego vaya a ver a los palestinos que viven allí sin electricidad, sin agua, sin ningún derecho. Pues ojalá fueran los sectores políticos que se sitúan en posiciones más cercanas a las que defiende ahí Gideon Levy los que pudieran provocar un cambio interno en Israel, aunque me temo que a día de hoy no hay muchos motivos para pensar que eso pueda ser factible a corto plazo. Tristemente no, y es más, el propio Gideon Levy afirma rotundamente que el cambio de la situación no vendrá de ahí. Vamos a escucharlo. El cambio no vendrá desde dentro de la sociedad israelí. Los israelíes no se despertarán una mañana y dirán, la ocupación es brutal, el apartheid es ilegal y vamos a ponerle fin. Esto no sucederá. No sucedió durante 55 años. Eso no sucederá. Solo sucederá si los israelíes empiezan a pagar por la ocupación, a ser castigados por ella y a darse cuenta de que el precio es demasiado alto para mantenerla. Para que cambien las cosas, la sociedad israelí tiene que entender que el precio de mantener la ocupación y el apartheid es demasiado alto, dice Gideon Levy, dándole así la razón a campañas como la del BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel, y marcando ese como el camino a seguir. Marcándolo claramente. Un corte más que además tiene sentido escuchar en esta sección porque uno de los factores que lleva a este periodista a afirmar, como lo hace rotundamente, que la ocupación y el apartheid no acabará como resultado de un movimiento interno en Israel,
son los medios de comunicación de ese país. En primer lugar, desafortunadamente, la mayoría de los israelíes no están expuestos a esas imágenes porque la televisión israelí, los medios y los periódicos israelíes están tratando de evitarlo. No todo es obvio, pero la mayoría de las atrocidades no se muestran en Israel. Para mí, si quiero ver lo que está pasando, tengo que pasar a todo tipo de redes internacionales como LJZ, TRT o CNN y luego obtengo la imagen a gran escala. Lo que dice ahí Gideon Levy no deja de ser lo mismo que intentamos explicar aquí muchas veces, que el relato que se difunde desde los grandes poderes mediáticos es absolutamente determinante para definir el destino político de una sociedad. No es tan difícil de entender. Gracias, Manuel. Фактически тупик в войне, потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в партер, стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ это начинает понимать. Ina Finogénova. Ex asesor de Zelensky diciendo que se necesita un alto el fuego, fíjate. Qué cosas. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, la masacre que sigue cometiendo Israel en Gaza es uno de los múltiples factores de que otro conflicto que involucra a varias potencias a la vez esté en una suerte de suspenso o punto muerto, tal y como lo describen los militares que están sobre el terreno. La guerra en Ucrania ha pasado en los últimos meses a un segundo plano por toda una serie de razones. Israel, la campaña electoral estadounidense, los fracasos en el frente. Es cierto que ya no vemos esa exaltación triunfalista y militarista de políticos y periodistas que observamos durante todo el año 2022 y parte del 2023. Ya no se habla de que Ucrania pueda recuperar las fronteras de 1991 y hasta se pone en duda su capacidad de recuperar las anteriores a 2022. En cambio, este cambio de discurso con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia es más que evidente, pero explícanos por qué, Ina. Bueno, porque básicamente no ha habido desde la anunciada contraofensiva victorias ucranianas que destacar. En otoño de 2022, cuando sí se lograron liberar importantes territorios, la propaganda bélica que abunda por estos lares, no es solo cosa de Rusia, creó unas expectativas desmesuradas alrededor de lo que podría ser el ejército ucraniano, totalmente dependiente del bloque de la OTAN, y las expectativas no siempre coinciden luego con la realidad, como bien sabemos. La realidad es que miles de millones de dólares en efectivo en armamento no han traído por el momento los resultados esperados y los principales donantes empiezan a revisar sus volúmenes de ayuda a Ucrania y a repensar sus estrategias. Al fin y al cabo, para ellos esta guerra siempre se ha tratado de una inversión, pese a lo que le estuviesen contando a sus medios afines, y cuando una inversión no resulta rentable, pues se retira el dinero. Antes de contarles el periplo de Volodymyr Zelensky por conseguir más financiación para esta guerra, les recomiendo que vean el reciente capítulo de Cafeína que sacamos hace unos días en Canal Red Latinoamérica. Hablamos con expertos que siguen el conflicto muy de cerca desde hace muchos años. Hablamos de la situación actual en el frente, comparándola de hecho con la Primera Guerra Mundial, de los motivos del fracaso de la contraofensiva ucraniana, de las posibles bajas en ambos bandos y de un intento de paz que se frustró porque algunos evidentemente han visto en esta guerra una posibilidad de ganar mucho y también de conseguir unos objetivos geopolíticos que poco tienen que ver con la cacareada ayuda al pueblo ucraniano. Dicho esto, pasamos a echar un vistazo a las cifras, ¿vale? Vamos. Hace unas semanas, Joe Biden, ya lo anticipó Sara, anunció a la nación desde el despacho Oval que buscaría un paquete de más de 100.000 millones en ayuda para Israel y Ucrania. De ellos, la ayuda militar ascendería a 61.000 millones para Kiev y algo más de 14.000 millones para Tel Aviv. Una cifra considerable que se sumaría a los más de 100.000 millones que Washington ya le entregó a Ucrania. El caso es que hasta el día de hoy el presupuesto no se ha liberado y los senadores
líderes republicanos parecen implacables al respecto. La semana pasada bloquearon en el Senado esa propuesta. Quizás la aprueben en 2024. Pero bueno, la fatiga por esta guerra en Washington se hace patente solo con mirar las publicaciones de New York Times, Washington Post, Bloomberg u otros medios y compararlas con las del año pasado. Están ahora mismo en otra cosa, lo cual por supuesto no quiere decir que vayan a dejar a Ucrania completamente a su suerte, pero que el entusiasmo no es el mismo que antes es un hecho difícilmente cuestionable. Y bueno, no es solo cosa de Estados Unidos. Según un cálculo reciente del Instituto Kiel para la Economía Mundial, la ayuda occidental a Ucrania está ahora mismo en sus niveles más bajos desde el año 2022. Entre agosto y octubre de 2023 se ha registrado una caída del 87% en comparación con el mismo periodo del año previo. De hecho, en ese estudio, la institución alemana arroja unos datos muy curiosos. El sostén militar principal para Kiev en estos momentos son los países nórdicos: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Estos días Zelensky se reunió con los gobiernos de esos países y estos le aseguraron que seguirían apoyando a Ucrania durante todo el tiempo que fuera necesario. Noruega, por cierto, anunció un paquete de $1.800 millones para asistencia militar y económica para el año 2024. Todo esto contrastó con los resultados de la visita del presidente ucraniano a Estados Unidos, donde, según Bloomberg, Zelensky suplicó que aprobaran el presupuesto propuesto por Biden sin recibir promesas concretas al respecto. De Washington solo recibió $200 millones en armas que alcanzarán para poco, viendo la intensidad de la guerra. 200 millones de dólares frente a los 61.000 millones anunciados parece poca cosa. Y lo es. Y lo peor es que esos 200 millones forman parte de los 2.000 millones que le quedan al Departamento de Defensa para destinar a Ucrania. Se están quedando sin dinero y dependerá de la voluntad de los republicanos el futuro de esa financiación de la guerra. Y los republicanos nos preguntamos por qué bloquean esas ayudas. Porque nunca se han caracterizado por su pacifismo, precisamente. No, por pacifistas no es, claramente, sino porque están ya en plena campaña electoral y es su manera de hacer ver a los ciudadanos que ellos sí priorizan los problemas reales de un estadounidense promedio, los problemas del país, y que una guerra próxima a miles de kilómetros, en la que ya se han gastado decenas de miles de millones de dólares, pues no forma parte de esas prioridades. Antes de reunirse con Biden, Zelensky se vio con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en un intento de negociar más ayudas, pero para Johnson la situación en la frontera sur estadounidense resulta mucho más importante ahora mismo. Parece que a Zelensky y al propio Biden les va a costar mucho convencerlos de lo contrario, y el principal peso de las ayudas a Kiev lo seguirá asumiendo Europa. Y de hecho el canciller alemán Olaf Scholz, al igual que los países nórdicos, sigue firme en su apoyo y hasta parece dispuesto a incrementarlo en el caso de que otros aliados den marcha atrás. Dijo hace poco que la guerra podría prolongarse hasta 2025, o sea que la Unión Europea, pese a las dudas de Estados Unidos, tiene previsto continuar la guerra como mínimo un par de añitos más. Eso sí, sin pisar el frente. Eso se lo deja a los ucranianos, que son los que están poniendo los muertos en esta guerra. Sí, no parecen muy por la labor de una salida negociada, al menos de momento. Mientras tanto, la situación en el frente es la de una guerra de posiciones, avances de unos kilómetros que se intercalan con retrocesos y así sucesivamente. Rusia ahora mismo parece tener la iniciativa. Luego de estar a la defensiva durante meses, han realizado operaciones ofensivas en algunos puntos del frente. Ahora mismo tienen ocupado un 18% del territorio ucraniano. Las tropas de Kiev no han logrado en estos meses romper sus líneas defensivas, las denominadas líneas de Surovikin. Así que, bueno, la tarea de Ucrania consiste en planificar una futura contraofensiva para la que esos desembolsos que va buscando Zelensky por el mundo son cruciales. ¿Y qué se sabe del número de muertos, Ina? Bueno, ningún país revela el número de las bajas propias, solo habla de las del enemigo. En agosto, New York Times hablaba de 70.000 soldados muertos ucranianos y 120.000 rusos. Hace poco, una fuente de la CNN dijo que Rusia habría perdido un 87% de sus tropas terrestres y 2/3 de sus tanques. Y la verdad, con semejantes pérdidas, una se pregunta cómo es posible que un ejército tan diezmado aún no haya sido aplastado por Ucrania. Bueno, es posible porque gran parte de esos datos forman parte de la propaganda de guerra. En este caso,
Lo que probablemente se busca con estas informaciones es garantizar el flujo de armamento y dinero. Ya han destruido el 87% de las tropas enemigas, pese a haber avanzado unos pocos kilómetros en un año. Falta un esfuercito más, unos 100.000 millones de dólares más y ya llegan a Crimea. Efectivamente, y todos estos discursos han hecho muchísimo daño, no sé si intencionadamente o no. Desde el inicio se le convenció a Ucrania de que estarían con ella hasta el final, que el final de esta guerra no estaba trazado donde las fronteras previas a 2022. Se renunció a cualquier esfuerzo negociador, a cualquier intento de diálogo, se renunció a la diplomacia por completo y se decidió que se resolvería en el campo de batallas, usando lo más posible la llama del militarismo. Todo esto se acompañó con una campaña propagandística que los más jóvenes no recordamos, sinceramente, portadas y cientos de reportajes épicos. ¿Y cuál es el resultado de esta ayuda? Bueno, miles de cuerpos a 2 metros bajo tierra, una mayor devastación, decenas de kilómetros minados y bastante territorio ocupado, con un reconocimiento tácito universal de que Crimea, por ejemplo, es imposible de recuperar, al menos por el momento y con los datos que conocemos actualmente. Putin se presenta para su 5º mandato en una suerte de plebiscito que se celebrará en 2024. La economía rusa no se derrumbó pese a las expectativas, otra vez falsamente creadas por aquí, aunque sí se le ha hecho un daño innegable, sobre todo en el sector de tecnología y aviación. Hace un año, expertos militares nos decían que ya no quedaban misiles ni municiones en Rusia, y la realidad es que su industria militar funciona y es inalcanzable para ningún cohete que pueda lanzarse desde Ucrania. El país tiene una retaguardia demasiado amplia. Pueden permitirse unos años más de esta guerra, al igual que Estados Unidos puede permitirse llevar varias guerras a la vez, como dijo Janet Yellen en su momento, curiosamente en referencia a 2 guerras en las que ese país no participa directamente. ¿Qué sería lo mejor en esta situación? Quizás buscar unas negociaciones, pues para todo aquel que piense en las vidas de las decenas de miles de jóvenes, quizás cientos de miles que están cayendo en el campo de batalla, parece que esta habría sido la solución más adecuada desde el primer minuto. Pero no es así para los que alimentan el militarismo y la muerte tanto desde Rusia como desde los países que empujan a Ucrania a la guerra sin poner un solo cadáver de su parte, pero convenciendo a su gobierno de que la solución pasa única y exclusivamente por el campo de batalla al que ha sido arrojada por otros. Muchas gracias, compañera. Es una lucha que no tiene fin, a muerte. Ellos pretenden no solamente aniquilarnos, sino expulsarnos del territorio, y el territorio es nuestro y seguiremos peleando por él hasta el último aliento. Hoy nos acompaña Eduardo García. Eduardo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿en qué medida la operación de limpieza étnica contra los palestinos ha redefinido la suerte de Ucrania? Bueno, es indudable que el conflicto en Ucrania en un primer momento no era quizá la prioridad estratégica de Estados Unidos, aunque pudiera serlo coyunturalmente. Y evidentemente el conflicto desatado con la entrada en una nueva fase del genocidio y de la limpieza étnica que pretende Israel sobre el pueblo palestino ha dejado de lado el conflicto, la guerra en Ucrania. Todo ello en un marco en el que tenemos que recordar que Estados Unidos tiene su prioridad muy, pero que muy clara desde hace como mínimo 13 años, según se determina en sus propios documentos oficiales, que es aquel famoso Pivot to Asia, por el cual Estados Unidos determina que ni Europa, ni Oriente Medio, ni América Latina van a ser más su prioridad, cuyo control desde luego delega y permanece ahí, sino que lo va a ser Asia. En ese contexto, en un primer momento la guerra en Ucrania fue, para que nos entendamos muy rápidamente, una molestia para Estados Unidos. Evidentemente se involucró porque prefería la contención a Rusia. Posteriormente trató relativamente de delegar en los países europeos, aunque permaneció enviando ayuda. Los paquetes fueron cada vez menores y ahora están totalmente paralizados. Y el estallido de la nueva fase del conflicto en Palestina lo que hace es una nueva molestia para Estados Unidos que, insisto, no va a dejar de lado en ningún momento a Israel porque es su principal aliado, es su clave en Oriente Medio, y pase lo que pase, ya lo comenté hace unas semanas, pase lo que pase y haga lo que haga Israel, Estados Unidos va a continuar con la ayuda al Estado de Israel, pero en ningún caso Estados Unidos estaría deseando una regionalización del conflicto porque le distrae
de su foco principal, que es Asia. Entonces, si ya en un primer momento la guerra en Ucrania de alguna forma era una molestia para esa estrategia general del pivot to Asia estadounidense, que estalle una nueva fase en el conflicto palestino-israelí, en la jerarquía baja todavía más a Ucrania. Si a ello sumamos la cuestión de las elecciones estadounidenses y de la disputa por el relato a la interna en esa batalla entre las élites demócratas y las élites republicanas, pues bueno, la guerra en Ucrania evidentemente pasa a un segundo plano como mínimo retórico, y desde luego en lo que tiene que ver con el envío de suministros sabemos que ese paquete está totalmente bloqueado por el momento a la espera de lo que vayan avanzando en las negociaciones entre Zelensky y la administración Biden. Bueno, ilustra que Estados Unidos, por ahora, Ucrania es más una molestia que otra cosa. Sara. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte cómo interpretas las últimas declaraciones de Biden y Netanyahu y si consideras que se puede hablar de un distanciamiento real entre Israel y Estados Unidos o si es simplemente mera retórica. Bueno, distanciamiento estratégico u orgánico o ideológico en ningún caso. Es decir, Estados Unidos considera que Israel tiene que permanecer, tiene que seguir siendo su enclave de influencia en Oriente Medio y, evidentemente, como sabemos por la historia de Estados Unidos, la cantidad de inocentes fallecidos que eso deja en el camino, pues hablando rápido y claro, a Washington se la trae al pairo, ¿no? Entonces, lo que sí puede estar pasando, como digo, es que estratégicamente o tácticamente a Estados Unidos no le interesa una regionalización del conflicto y, por tanto, aunque no sea desde una perspectiva de voluntad, de humanidad, ni mucho menos, sí que Estados Unidos tendría un cierto sentido que le dijera a Netanyahu, como parece ser que así ha sido, que la ofensiva israelí en Gaza no puede extenderse mucho más en el tiempo, que no puede entrar demasiados meses en 2024 y que siga habiendo imágenes tan crueles y tan brutales como el asesinato ya cerca de 10.000 niños en Palestina. Entre otras muchas cosas porque se está perdiendo parcialmente el apoyo internacional. Hemos visto a aliados firmes del imperialismo colectivo liderado por Estados Unidos, como Canadá, como Australia o como Nueva Zelanda, criticar ya directamente a Netanyahu, al gobierno de Netanyahu. Hemos visto, por ejemplo, cómo Francia votaba a favor de ese alto al fuego y, además, en el marco de las elecciones estadounidenses, Biden no puede permitirse ni que cada vez más aliados suyos, aliados estratégicos de Estados Unidos, importantes potencias regionales, critiquen a Netanyahu y, por extensión, critiquen también a Joe Biden, ni mucho menos se lo puede permitir en términos electorales, ¿no? En ningún caso es una cuestión de humanidad, ni de voluntad, ni de modificaciones estratégicas, y si en algún momento Estados Unidos decide presionar todavía más a Israel para que cese en su avanzada, primero, no tenemos en claro hasta qué punto podría influir en los planes de Netanyahu y del gobierno de Israel, porque recordemos que Israel tiene plena autonomía estratégica a pesar de que esté bajo el paraguas de la estrategia general estadounidense, y al mismo tiempo, bueno, veremos a ver cuánto tiene de retórica y cuánto tiene de imposición real, pero si ocurre no va a ser por una cuestión de humanidad en ningún caso. Manu. Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Te quería preguntar si... ¿Cómo estás? Te quería preguntar si crees que existe a día de hoy en Israel otro sector político, digamos, más progresista que pudiera llegar al poder, que reúna las condiciones para llegar al poder allí y producir un cambio interno, un cambio político interno, digamos, que fuera un factor que pudiera ser definitivo en el fin de la política colonial y bueno, criminal del actual Estado de Israel y del actual gobierno de Israel? Bueno, que pudiera llegar al poder y terminar con las avanzadas israelíes sobre los territorios palestinos parece muy difícil. Evidentemente sí hay sectores dentro de Israel o también incluso dentro de la prensa, los menos, pero los hay que critican al menos algunos aspectos parciales de las estrategias de ocupación sionista de los territorios palestinos o de aspectos específicos de la violencia. Yo creo que en el corto, en el medio plazo, a pesar de la pérdida de legitimidad de Netanyahu, es difícil imaginar un escenario en el que haya una modificación interna de la correlación de fuerzas políticas en Israel lo suficientemente importante como para que el genocidio sobre los palestinos se detenga, al menos por esa vía. Es decir, se puede llegar a detener, puede haber avances en ese sentido, pero tendrán que venir necesariamente de la presión externa. Al menos eso es lo que nos marcan todos los indicadores políticos en Israel. Y todo ello a pesar de que, bueno, de todos los aspectos que estamos conociendo de la ofensiva israelí, ¿no? No solo los datos que conocemos de los palestinos inocentes fallecidos, no solo de la destrucción de hospitales, de facultades de medicina, bueno, de un montón de enclaves palestinos y de edificios importantísimos para los habitantes de Gaza, sino incluso de otras medidas que podrían ser
incluso perjudiciales en el largo plazo para los colonos israelíes que eventualmente pudieran intentar ocupar o poblar el territorio de Gaza después de, si se llegase a consumar la plena expulsión de los palestinos de la franja, porque hemos conocido que Israel estaría planteándose la inundación de los túneles de Hamás con agua salada, que sí, evidentemente en términos de ingeniería civil sería un golpe muy duro para Hamás, pero haría en el medio plazo inservible todo el agua subterránea o prácticamente todo el agua subterránea de la franja de Gaza, haciendo que sea muy difícil habitar en ese territorio. Pese a ello, el apoyo a la ofensiva, independientemente del apoyo que haya o no sobre la figura de Netanyahu, sigue estando ahí. Y bueno, los datos que vamos teniendo y digamos, la propaganda a través de medidas específicas que sigue llevando a cabo el gobierno de Israel sigue encima de la mesa, por ejemplo, con el anuncio de que se construirán 1.700 viviendas nuevas para colonos israelíes en Cisjordania. O sea que mientras estamos viendo las imágenes de la destrucción y la crueldad en Gaza, también estamos viendo avanzadas en favor de los colonos israelíes que tratarían de, o que podrían ir en la dirección de reforzar, no sé si tanto a Netanyahu, pero sí a los estamentos básicos del Estado sionista de Israel. Buenas tardes, Eduardo. Si en noviembre de 2024 ganan los republicanos en Estados Unidos y gana Donald Trump, ¿qué cabe esperar en su trato con respecto a Ucrania, con respecto a la guerra? Si van a cortar las ayudas o van a disminuirlas, si van a forzar a una suerte de armisticio, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues habría dos patas, ¿no? Primero estaría la pata retórica y después la pata estratégica. En la pata retórica sabemos que el trumpismo va a ser particularmente violento contra los denominados como enemigos del mundo libre, ¿no? Que eso también lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. Habría una mayor virulencia retórica, por ejemplo, contra Hamás y por extensión, por falsa extensión, contra todo el pueblo palestino. Habría una mayor virulencia contra Rusia y habría una mayor virulencia en general contra todos aquellos actores que de una forma u otra desafían las estrategias imperialistas de Estados Unidos y de sus aliados. Lo vimos cuando gobernó Donald Trump y retóricamente confrontaba, por ejemplo, de manera muy directa con Kim Jong-un, pero luego tampoco llevaba a cabo importantes retrocesos o importantes avances en materia de presiones más allá de lo que ya había hecho Obama o de lo que estamos viendo a día de hoy con Biden. Lo que sí podría ser es que estratégicamente o de nuevo tácticamente se decidiera algún tipo de modificación siempre y cuando, y yo creo que sería así, Trump quisiese continuar con la estrategia general del pivot to Asia, que eso por ahora no está encima de la mesa como una discusión. Es decir, Obama manejó su política exterior poniendo el foco en Asia para presionar a China y a los potenciales aliados de China en la región, entendiendo que es su principal foco de inestabilidad y de desafío a su dominación imperialista. Donald Trump lo continuó pese a modificaciones retóricas, Biden lo continuó y todo parece indicar que Trump lo continuaría. Entonces, independientemente de la retórica, bueno, tampoco pueden poner el foco particularmente con una fuerza particular ni en el escenario ucraniano ni en el escenario de Oriente Medio, porque su prioridad es otra. Todo ello vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto en Ucrania. Yo creo que hasta que no pase o hasta que no conozcamos la profundidad de la actual pequeña avanzada rusa, aunque importante en algunos puntos en el frente, por ejemplo con los avances en Zaporilla y sobre todo con los avances en la defensa de la capital de Donetsk, no vamos a saber exactamente cómo se va a comportar Trump si llegase a ser el futuro presidente de Estados Unidos, porque no sabemos qué escenario se va a encontrar ni en Ucrania ni en el Oriente Medio. Va a depender de cuánto haya avanzado el intento de limpieza étnica y genocidio israelí sobre el pueblo palestino o de si se ha frenado el avance y la ofensiva, y también vamos a ver qué escenario se encuentra en Ucrania, si se encuentra en un escenario similar en términos de posiciones del que hay ahora o si la pequeña avanzada rusa que estamos viendo en los últimos días se convierte en algo más y se encuentra en un escenario en el que tenga que negociar pues una hipotética rendición de Ucrania. Vamos a ver en qué escenario se encuentra, pero en lo estratégico, yo insisto en esto, nada nos hace indicar que Trump como presidente fuese a desafiar el elemento más alto en la jerarquía de la política exterior estadounidense, que es más o menos nos manejamos con todo lo que pasa en el mundo siempre y cuando no le demos a ningún escenario más importancia del que le damos a la región Asia-Pacífico. Eduardo García, muchísimas gracias por tu análisis. Hasta Gracias. Pronto. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final, vamos a terminar hoy con un poquito de humor. Seguramente los más maduros y maduras de los espectadores de Canal Red recuerden a Pimpinela,
Así que un temazo de Pimpinela dedicado a Biden y Netanyahu y su no del todo sincera peleita. Olvídame y pega la vuelta. Hasta mañana.